Hoy es nuestro día número 9 de lectura de este libro, página 42. Entre estímulo y respuesta. Para responder a estos interrogantes, permítame el lector que comparta con él la historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frankl era un determinista educado en la tradición de la psicología freudiana, según la cual la que nos sucede de niños da forma a nuestro carácter y personalidad y gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y parámetros de nuestra vida estarán fijados y en lo esencial no sería mucho lo que podríamos hacer al respecto. Frank era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de la Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la descendencia que incluso repetirlas aquí nos provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en los campos, en cámaras de gas, con la excepción de su hermana. Perdió a toda su familia. El propio Frank fue torturado y sometido a innumerables humillaciones, sin estar nunca seguro de si en el momento siguiente lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que se salvaban, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados. Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última. Esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Viktor Frankl era un autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación en los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior, él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Entre lo que le sucedía o los estímulos y su respuesta estaba su libertad o su poder para cambiar esa respuesta. En medio de sus experiencias, Frank se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo, se imaginaba dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado del campo de concentración. En el aula se describiría a sí mismo y expondría como lección que había aprendido durante la tortura. Por la vía de disciplinas de este tipo, mentales, emocionales, morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su pequeña y embrionaria libertad, que entonces creció hasta llegar a ser mayor que la de sus carceleros nazis. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interno para ejercitar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para alguno de los guardias. Ayudó a otros a encontrar un sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros. En las más degradantes circunstancias inimaginables, Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre, entre el estímulo y la respuesta. El ser humano tiene la libertad interior de elegir. La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos, además de la autoconciencia. Un momento, por favor. Ya, qué pena. Además, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación en nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente. Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios. Y tenemos voluntad independiente, capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia. Ni siquiera los animales más inteligentes tienen esos recursos. Podemos decir,
con una metáfora tomada del lenguaje de la informática, que ellos están programados por el instinto o el adiestramiento o por ambas cosas. Se los puede adiestrar para que sean responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad de ese adiestramiento. En otras palabras, no pueden dirigirlo. No pueden cambiar la programación, ni siquiera tienen conciencia de ella. Pero como consecuencia de nuestros privilegios humanos podemos formular nuevos programas para nosotros mismos, totalmente independientes de nuestros instintos y adiestramiento. Por ello, la capacidad del animal es relativamente limitada y la del hombre ilimitada. Pero si vivimos como animales sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra memoria colectiva, también nosotros seremos limitados. El paradigma determinista proviene primariamente del estudio de animales, ratas, monos, palomas, perros, y de personas neuróticas y psicóticas. Si bien esto permite satisfacer ciertos criterios de algunos investigadores como los de mensurabilidad y predictibilidad, la historia de la humanidad y nuestra propia autoconciencia nos dicen que este mapa en algún modo describe el territorio. Nuestras dotes, singularmente humanas, nos elevan por encima del mundo animal. La medida en que ejercitamos y desarrollamos esas dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano. Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir. La proactividad definida. Al describir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frank trazó un mapa preciso de sí mismo, a partir del cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas que en cualquier medio son altamente efectivas, el hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa, significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinemos la palabra responsabilidad, en la cual encontramos alusiones a las palabras responder y habilidad. Habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente, se basa en valores y no es producto de las condiciones ni está fundada en el sentimiento. Dado que por naturaleza somos proactivos y nuestras vidas están en función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que por decisión consciente o por omisión elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarnos. Estímulo, dirección a libertad interior de elegir, respuesta. La libertad interior de elegir está la autoconciencia, imaginación, conciencia moral, voluntad independiente. Si nuestra elección es esa, nos volvemos reactivos. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta a sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellos. Su fuerza impulsiva reside en los valores y si su valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que hagan buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se les trata bien, se sienten bien. Cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas constituyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados.
También las personas proactivas se ven influidas por los estímulos externos, sean físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada en valores. Como observó Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos. Para empezar, lo que nos daña mucho más de lo que nos sucede es nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que nos sucede. Admito que esto es muy difícil de aceptar emocionalmente, en especial si durante años y años hemos explicado nuestra desdicha apelando a las circunstancias o la conducta de algún otro modo. Pero hasta que una persona no pueda decir profunda y honestamente soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, tampoco podría decir elijo otra cosa. Una vez en Sacramento, cuando hablaba sobre el tema de la proactividad, una mujer del público se puso de pie en medio de mi disertación y empezó a decir algo muy excitada. El público era muy numeroso y cuando algunas personas se volvieron a mirarla, ella de pronto tomó conciencia de lo que estaba haciendo, se azoró y volvió a sentarse, pero parecía resultarle difícil contenerse y siguió hablando con la gente que tenía alrededor. Se le veía muy feliz. Aguardé una pausa con impaciencia para poder averiguar qué había sucedido. En cuanto tuve la oportunidad me acerqué a ella y le pedí que contara su experiencia. No pude imaginar lo que me ha ocurrido, dijo. Trabajo como enfermera para el hombre más miserable e ingrato que pueda imaginarse. Nada de lo que haga es suficiente para él. Nunca lo aprecia, ni siquiera me lo reconoce. Constantemente me acosa y encuentra defectos en todo lo que hago. Por culpa de este hombre mi vida es desgraciada y a menudo descargo mi frustración sobre mi familia. Las otras enfermeras sienten lo mismo, casi rezamos para que lo echen. Y usted tuvo el descaro de plantarse allí y decir que nada puede herirme, que nadie puede herirme sin mi consentimiento y que yo elijo mi propia vida emocional de infelicidad. Bien, en modo alguno podía yo aceptar esa idea, pero seguí pensando sobre ello. Realicé una verdadera introspección y empecé a preguntarme, ¿tengo el poder de elegir mi respuesta? Cuando por fin comprendí que en realidad tengo ese poder, cuando me tragué esa amarga píldora y comprendí que yo había elegido ser desgraciada, también comprendí que podía elegir no serlo. En ese momento me puse de pie, me sentía como si estuvieran dejando salir de San Quintín. Quería gritarle a todo el mundo, soy libre, salgo de la cárcel, nunca más voy a dejarme controlar por el trato que me dispense otra persona. Lo que nos hiere o nos daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Desde luego, las cosas pueden dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello. Pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida. De hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan las fuerzas internas, la libertad para abordar circunstancias difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta. Frank es uno de los muchos que pudieron desarrollar su libertad personal en circunstancias difíciles, para animar e inspirar a otros. Los relatos autobiográficos de los prisioneros de guerra en Vietnam aportan convincentes testimonios adicionales sobre el poder transformador de esa libertad personal y sobre el efecto del uso responsable de esa libertad en la cultura de la prisión y en los reclusos, tanto en aquel entonces como ahora. Todos hemos conocido a individuos que atravesaban circunstancias muy difíciles, tal vez una enfermedad terminal o una grave discapacidad física, conservando una extraordinaria fuerza emocional. ¿Cuánto nos inspira su integridad? Nada deja una impresión mayor, más duradera en otra persona que la conciencia de que alguien ha trascendido el sufrimiento, que ha trascendido la circunstancia y está encarnando y expresando un valor que inspira, ennoblece y eleve la vida. Uno de los momentos más inspiradores que Sandra y yo hemos vivido tuvo lugar durante un periodo de 4 años con una querida amiga nuestra llamada Carol, que tenía un carácter devastador. Había sido nuestra madrina de bodas y era amiga de Sandra desde hacía más de 25 años. Cuando Carol se encontraba en las últimas etapas de su enfermedad, Sandra se dedicó a sentarse junto a su lecho ayudándole a escribir su historia personal. Volvía de aquellas sesiones difíciles y prolongadas, casi transfigurada por la admiración que sentía por el valor de su amiga y su deseo de escribir mensajes especiales para sus hijos, que había que darles en diferentes etapas de su vida. Carol tomaba
la menor cantidad de anestésicos posible, de modo que tenía pleno acceso a sus facultades mentales y emocionales. Entonces susurraba ante un grabador o directamente para Sandra mientras ésta tomaba notas. Carol era tan proactiva, tan valiente y estaba tan preocupada por los demás que se convirtió en una enorme fuente de inspiración para muchas de las personas que la rodeaban. Nunca olvidaré la experiencia de mirar profundamente a los ojos de Carol el día antes de que falleciera y sentir en esa agonía profunda a una persona de enorme valía intrínseca. Pude ver en sus ojos una vida de carácter, contribución y servicio, así como de amor, preocupación y aprecio. A lo largo de los años muchas veces he preguntado a algunos grupos de personas si han tenido la experiencia de acompañar a un moribundo que haya conservado una actitud tan admirable, comunicado tanto amor y compasión y resistido de un modo tan incomparable hasta el mismo fin. Por lo general, más o menos la cuarta parte de la audiencia responde afirmativamente. Entonces pregunto, ¿quiénes no olvidaron nunca a esos individuos? ¿Quiénes se sintieron transformados, al menos temporalmente, por la inspiración de ese coraje? ¿Quiénes se sintieron profundamente conmovidos y motivados a realizar actos más nobles de servicio y compasión? Casi inevitablemente levantan la mano las mismas personas. Víctor Frank dice que hay 3 valores fundamentales en la vida: el de la experiencia o de lo que nos sucede, el creador o de lo que aportamos a la existencia, y el actitudinal o de nuestra respuesta en circunstancias difíciles, como por ejemplo en enfermedades terminales. Mi propia experiencia confirma lo que sostiene Frank, en el sentido de que el más alto de los 3 valores es el actitudinal. En otras palabras, lo que más importa es el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. Las circunstancias difíciles suelen dar origen a cambios de paradigma, a marcos de referencia totalmente nuevos, a través de los cuales la gente ve el mundo, se ve a sí misma y ve a otros y a lo que la vida le pide. Su perspectiva más amplia refleja los valores actitudinales que nos elevan e inspiran a todos nosotros.